Sin Cristo no hay salvación, y la salvación se da por escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Pastorales. Buen día, Dios les bendiga. En esta mañana damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite como iglesia y recordar una vez más que a través de la palabra del Señor usted y yo estamos adorando. ¿De qué forma? Usted de una forma audible, ¿cierto? De una forma en donde usted dispone su corazón, dispone su vida, dispone sus oídos para que la palabra del Señor, ya sea leída, explicada y expuesta, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y de mi parte le estoy adorando de una forma en donde no solo mis oídos y mi corazón también están dispuestos a oír, sino dispongo mi boca y dispongo mi vida para poder exponer la santa palabra del Señor. Entonces note que es un momento de adoración también y de reverencia. Vamos a abrir la escritura. Yo le invito a que abra su palabra. Y vamos a, como bien lo hemos venido haciendo, estamos exponiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Y yo quiero invitarlo a que abra la escritura en Hechos capítulo 7. Vamos a estar viendo en esta mañana el versículo 44 al 53. Hechos capítulo 7, versículo 44 al 53. Recordemos que estamos viendo el sermón de Esteban, ¿cierto? En su defensa. Hechos capítulo 7, versículo 44 al 53. Voy a leer la escritura. Dice el versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como lo dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Permítame, vamos a orar y vamos a presentar este tiempo ante el Señor. Amado Dios, tú eres bueno, tú eres bondadoso, Señor, porque has extendido bajo tu misericordia un día más de vida en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Señor, queremos honrarte en agradecimiento, queremos darte la gloria a ti y queremos hoy como iglesia reunidos celebrar lo que tú hiciste en la cruz y que al tercer día resucitaste. Hoy celebramos porque tenemos el beneficio de la unión con Cristo, de poder estar como hermanos, de poder congregarnos
pero de saber que tenemos una esperanza junto a ti, Señor. Gracias, mi amado Dios, por el tiempo que nos permite de crecer en la palabra. Dispón nuestros corazones. Permite que nuestros oídos estén atentos. Permite que mi vida, Señor, sea instrumento útil para que tu palabra sea expuesta de una manera transparente, Señor. Y permite que la iglesia sea edificada, instruida, exhortada a través de la Escritura, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como bien lo sabemos y lo hemos venido haciendo los últimos domingos, estamos detenidos un poco en el capítulo 7, en la exposición del libro de Hechos, ¿cierto? Donde nos encontramos con un discurso, y es el discurso de Esteban, ¿cierto? Aquel hombre, como lo vimos en Hechos capítulo 6, había sido elegido, había sido escogido por dirección del Espíritu Santo, pero también por la unidad de la iglesia, para ejercer el trabajo de diácono dentro de la congregación. Tiempo después, Esteban sale a predicar, sale a enseñar en lo que había sido instruido, y fue acusado, y por esas acusaciones él fue llevado ante el Sanedrín, o ante el concilio, ante el sumo sacerdote. Acusaciones por las cuales él, en su defensa, empieza un discurso, ¿cierto? Que lo vemos en Hechos capítulo 7, y todo el capítulo 7 nos narra el discurso que Esteban levanta en su defensa ante el Sanedrín, ¿cierto? Ahora, en la presentación de este discurso de Esteban, quiero narrar un poquito, quiero introducir antes de pasar a el título que le hemos puesto en esta mañana, o que le he puesto en esta mañana a la enseñanza. En la presentación del discurso de Esteban ante el concilio y el sumo sacerdote, en su defensa por las acusaciones que se habían presentado o se habían levantado en contra de él, recordemos algo, y es que él estaba siendo acusado por levantar palabras contra Dios, contra el templo y contra la ley de Moisés, o contra Moisés. Eso lo pudimos ver en Hechos capítulo 6, los versículos 11, el 13 y el 14. Y en esta última parte del discurso que vamos a ver de Esteban, ¿cierto? Vamos a mirar cómo sus oyentes no les iba a caer bien todo el argumento que Esteban estaba presentando. Porque Esteban viene presentando un argumento desde que comienza a defender o a levantar su discurso en defensa, empieza a presentar un argumento que ya pronto lo vamos a ver, y este argumento no iba a caer bien para los que estaban dentro del Sanedrín, el sumo sacerdote, los fariseos que hacían parte de este grupo, ¿cierto? Ahora, cuando Esteban levanta esos argumentos, él quiere dejar por sentado algo, y es que desde el principio que él comenzó a exponer su discurso, él quería presentar ese pacto que Dios había hecho con el hombre, que es el pacto de la promesa de Cristo. En esta mañana quiero compartirles el título. El título que le he puesto a la enseñanza es el pacto de la promesa y la religiosidad del hombre. El pacto de la promesa y la religiosidad del hombre. Eso nos lleva primero a que veamos una introducción sobre ese pacto de la promesa, ¿cierto? Como parte o como punto número 1. Es una introducción de lo que venía narrando Esteban desde el comienzo de su discurso hasta el punto donde vamos a estar mirando esta mañana. Ahora, quiero que lo miremos desde un panorama general, además de lo que hemos aprendido por medio de las enseñanzas que hemos recibido en cuanto al discurso de Esteban, ¿cierto? Es un panorama un poco general para llegar aquí al punto donde estamos, y que tanto usted como yo, así como Esteban quería persuadir o quería argumentar su defensa,
para con los que estaban allí en el concilio, ¿cierto? Y para mirar ese panorama general, voy a reiterar dos cositas principales. Lo primero es por qué Esteban estaba siendo acusado. Ahorita en la introducción lo dije, pero quiero volverlo a repetir. Esteban estaba siendo acusado porque supuestamente estaba hablando palabras blasfemas, palabras blasfemas supuestamente contra Moisés y la ley, y porque supuestamente estaba hablando palabras blasfemas contra el lugar santo, y el lugar santo era ¿qué? El templo, ¿cierto? Ahora, hay algo que también como segunda medida quiero que miremos para mirar un panorama general, y es que notemos que en el discurso de Esteban, ¿cierto? En su discurso, y Lucas al transmitirlo y al escribirlo, nos hace referencia en algo. Y si usted, y lo invito a que lo haga, usted vuelve y lee todo el discurso de Esteban, usted va a encontrar que la frase nuestros padres o vuestros padres se repite 13 veces en este capítulo 7. 13 veces en este capítulo 7. ¿Por qué quiero reiterarle o por qué quiero dejar por sentado esto? ¿Cierto? Es curioso que Esteban en su discurso se refiera a toda la historia desde Abraham hasta llegar aquí a David, que ya lo vamos a ver, ¿cierto? Pasando por los patriarcas, pasando por Moisés y llegando hasta David y Salomón y llegando al punto de llevar a su audiencia a Cristo. Es curioso que él repita esta frase 13 veces, vuestros padres. Mirando un poco el contexto y el contexto de Esteban, él la repite primero porque lo hace en reverencia y respeto, sabiendo que de vuestros padres venía toda la genealogía que llevaba a Cristo, ¿cierto? Lo hace por respeto, ¿cierto? Pero también lo hace porque en medio de su discurso Esteban toma la palabra o la frase vuestros padres para ejemplarizar todo lo que el pueblo escogido por Dios desde el principio ha venido viviendo, y aún hasta el día en donde Esteban está exponiendo este discurso, pareciera como si no hubiese habido un cambio en vuestros padres. De esa manera Esteban reitera esta frase 13 veces en el capítulo 7. Ahora, haciendo un análisis general del panorama sobre lo que Esteban quería transmitir a sus oyentes, es bueno que recordemos algo, que Esteban comienza tocando su discurso en la historia del pueblo de Israel, a través de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y esa promesa, cuando Esteban empieza a narrar al Sanedrín, tocando desde Abraham, esa promesa está basada en algo, y es lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 18, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. En la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis cortico. Esa palabra simiente solo se escucha en cuanto a la promesa que Dios hizo a Abraham. Notemos que en Génesis 3:15 la palabra simiente ya viene retumbando los oídos de aquellos hombres que sabían que a través de esa promesa que Dios había hecho allí en el Edén, vendría un sustituto o vendría una simiente que iba a volver o que iba a permitir que a través de él el hombre volviera en amistad con Dios, porque por causa del pecado el hombre allí en el Edén terminó ¿qué? En enemistad con Dios. Esa simiente era la causa o el comienzo del discurso por el cual Esteban empieza a presentar su defensa, queriendo dar a entender a su audición que allí en Abraham Dios había levantado un pacto que se llama el pacto de la promesa, y ese pacto era para toda la simiente que vendría a través de Abraham, ¿cierto? Ahora, Dios había hecho este pacto con Abraham no solo para el pueblo físico ni étnico de Israel, no solo para ellos, sino había hecho este pacto con Abraham
también para todas las naciones, consecuencia de la fe y obediencia de Abraham, que el mismo Dios guardó para que se revelara su fe justificadora. Note que aquí hay un pacto cuando Esteban, por eso estamos mirando un panorama general, cuando Esteban empieza a narrar sus argumentos desde Abraham. Note que todo comienza bajo ese pacto de la promesa que Dios había hecho con Abraham, ¿cierto? Y él dice que todas las naciones de la tierra, ojo la frase, ¿no? Dios dice que todas las naciones de la tierra serían benditas a través de la simiente de Abraham. Note que no está lanzando una dirección de esa promesa, dejando ver que solo iba a ser para Israel, étnico, para el pueblo que había escogido a través de Abraham, ¿cierto? No iba a ser solo para ellos, sino para todas las naciones de la tierra, en la cual quiero reiterarle algo en esta mañana a medida que vamos avanzando, pero quiero reiterarle en la cual está usted y yo. Ahora, cuando Esteban sigue narrando, como estamos viendo un panorama general, cuando Esteban sigue dando continuidad a su discurso, llega a la administración del pacto mosaico o al pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí, testificado a través de la ley, ¿cierto? ¿Cuál fue el testimonio del pacto que Dios hizo con Moisés? El que hizo allí en el Sinaí. ¿Por medio de qué? Del decálogo, la ley de Dios, ¿cierto? La ley natural o la ley moral que Dios le había dado a Moisés para que la hiciese saber al pueblo de Israel. Ahora, Esteban sigue el pacto de la promesa y llega hasta Moisés en su argumento, en su panorama general. Pero cuando llega ahí, Esteban, vuelvo y reitero lo que decía ahorita, habla sobre vuestros padres y vuestros padres, dándole a entender a su audiencia. Recordemos que la audiencia eran fariseos, era el sumo sacerdote, dándole a entender que por más que el testimonio que Dios hubiese dado en el pacto mosaico, la ley al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue desobediente. Fue desobediente por nuestros padres, le dice Esteban. Versículo 38 del capítulo 7, usted lo puede ver. A través de eso da más argumentos para que sus oyentes entiendan que ningún hombre puede cumplir en su totalidad la ley moral de Dios y que la ley no era un medio de salvación para el pueblo, lo que sí pensaban ellos. Ellos pensaban que porque tenían la ley ya eran un pueblo que salvo. Pero recordemos algo, la salvación no viene por obras, la salvación viene ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Pero Esteban, al argumentar desde el pacto de la promesa, dando continuidad en este pacto mosaico, quería dejarle ver a ellos que la ley no la podía cumplir ningún hombre. Los mandatos nadie los puede cumplir. Y como nadie los puede cumplir, también quería dejarles entrever que los mandatos o la ley moral de Dios no era un camino para salvación o no era un medio para salvación. Era necesario que ellos entendieran que aún la ley, mis hermanos, aún la ley había sido un medio de gracia. ¿Para qué? Un medio de gracia para que el hombre se diera cuenta de su culpabilidad y de su pecado y entendiera que necesitaba o no necesita un mediador para volver en amistad con Dios. Eso era lo que Esteban quería dejarles a los del Sanedrín, a estos hombres fariseos judíos que creían que eran el pueblo de Dios y se jactaban de eso. Esteban quería en su discurso, teniendo en cuenta, vuelvo y digo, lo que vimos ahorita, las acusaciones que se levantaban contra él. Por eso en su discurso él deja y quiere dejar entrever la promesa, el pacto de la promesa que Dios había dado a Abraham. Ahora, es necesario que veamos aquí algo. Esteban sigue narrando y sigue colocando argumentos hasta llegar ¿a dónde? A David, ¿cierto? Queriendo también darles a entender que a través del pacto que Dios había hecho con David, seguía reiterando que iba a haber una simiente que iba a venir
bajo el reino de David, que iban a ser bajo un rey que era David, ¿cierto? Sobre esa simiente iba a venir el rey o el Mesías o el Salvador que Dios había prometido al pueblo de Israel. Quiero invitarlo a que abra su escritura o vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Y posteriormente a eso vamos a seguir leyendo el Salmo 89, capítulo 3, versículo 4. Perdón, Salmo capítulo 89, versículo 3 al 4. Primero, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Note lo que le dice el Señor a David a través de Samuel. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿A quién se estaba refiriendo Samuel cuando le estaba hablando a David? A Salomón. A Salomón, porque Salomón era el que iba a edificar casa y templo, y aún Dios iba a castigar a Salomón. Pero ¿cuál es el punto de tomar este pasaje para que cuando Esteban está dando un discurso en saber que había un trono que será establecido eternamente? Un trono que será establecido eternamente y que iba a venir de la descendencia de David, ¿cierto? El fin de colocar este pasaje es que él finaliza diciendo: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Yo quiero hacer una pregunta esta mañana. ¿Hoy podemos ver un trono establecido eternamente de la descendencia de David? Físicamente no, pero a través de Cristo sí. Y está revelado ¿en dónde? En sus escogidos, en la iglesia, en su pueblo, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el Salmo 89, versículo 3 y 4? Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. De David, de la descendencia de David, iba a venir la simiente, ese gobernador, rey, libertador, salvador para el hombre, Cristo. Ahora, es bueno mirar también en el discurso de defensa de Esteban que él muestra unos tipos de Cristo. Si volvemos otra vez a mirar, Esteban está mostrando unos tipos de Cristo. ¿Cuáles son los tipos de Cristo? Aquellos que también en cuanto a la tarea ejercieron una actividad de redentores, libertadores y gobernantes. Si vemos bien en el versículo 10 y 12, Esteban muestra a José como gobernador y ayudador para su pueblo, del capítulo 7. En los versículos 35 y 36, Esteban muestra a Moisés como gobernador y libertador del pueblo de Israel. Y en el versículo 46 se muestra a David, Esteban muestra a David como un hombre que había hallado gracia delante de Dios, y que como rey fungió para ayudar y gobernar al pueblo de Israel. ¿Qué fueron estos hombres? Tipos de un antitipo. Tipos de Cristo. Cristo era el antitipo. Ellos fungieron como tipos de redentores, libertadores y ayudadores para el pueblo en el momento que Dios los había puesto, ¿cierto? Eso era lo que Esteban en su argumento, haciendo un panorama general, vuelvo y reitero, además de lo que hemos aprendido y se nos ha enseñado durante estos domingos, es un panorama general en donde Esteban también muestra a estos hombres como tipos ¿de quién? De Cristo. Lo cual quería que sus oyentes
tuvieran la mirada un poco puesta o entendieran o fuesen persuadidos a través de este mensaje. Teniendo esta información ya un poco más general, nos lleva a entender un poco el por qué Esteban empieza en esta última parte su discurso a mencionarles sobre el tabernáculo en el versículo 44 y el templo, análisis que vamos a estar haciendo desde este punto en adelante. Como punto número 2 vamos a ver lo siguiente: la religiosidad del pueblo. Y eso lo vamos a estar viendo desde el versículo 44 al 50. Voy a leer Hechos capítulo 7, versículo 44 al 50. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Hay un tiempo largo ahí, ¿no? Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aquí hay algo que debemos recordar de nuevo para entrar a mirar este segundo punto sobre la religiosidad del pueblo o la religiosidad del hombre. Y es recordar una de las acusaciones por las cuales Esteban estaba dando este discurso, una de las acusaciones que se había levantado en contra de Esteban. Miremos Hechos capítulo 6, versículo 13 y 14. Hechos capítulo 6, versículo 13 y 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Oiga, qué curioso. Esta mañana leíamos Mateo y en medio de lo que leíamos de Mateo también se levantaron dos testigos falsos, ¿cierto? Cuando el Señor fue llevado. ¿Y cuál fue la acusación que le levantaron al Señor? Sobre el templo, ¿cierto? Para los padres de Israel el tabernáculo era el testimonio en medio del desierto. ¿Testimonio de qué? De que la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Sí se acuerdan? El tabernáculo fue el testimonio de que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo de Israel, ¿cierto? Y habían unas normas, no solo para construirlo, no solo para hacerlo, sino también para llevarlo, ¿cierto? Habían unas normas para llevarlo. Que Esteban haya sido acusado por el tema del templo, esto airó muchísimo a el sumo sacerdote y a los que estaban en el Sanedrín, porque el tabernáculo, vuelvo y reitero, era el testimonio, era la presencia de Dios para los padres o para vuestros padres que fueron sacados de Egipto, caminaron por el desierto, porque allí en el tabernáculo ellos encontraban, uno, la presencia de Dios, pero también presentaban sus ofrendas ante el Señor, ¿cierto? La compañía de Dios era a través de ese tabernáculo, y aun cuando iban en camino a la tierra que Dios le había prometido, ellos se aseguraban y ellos sentían que Dios estaba ahí con ellos por medio del tabernáculo. Pero para el pueblo de Israel esto no fue suficiente ni fue necesario, ya que en medio del desierto edificaron un becerro de oro y se rebelaron contra Dios. En ocasiones el tabernáculo, y quizá esto era lo que Esteban quería presentarles un poquito a ellos, en ocasiones el tabernáculo no fue más que un amuleto para ir a la guerra o para ir a la batalla. Mas cuando llegaron a la tierra de los gentiles, como narra Esteban, por medio de Josué, cuando llegaron a la tierra prometida, el tabernáculo más adelante cayó
en donde en manos de gentiles, ¿cierto? El tabernáculo cayó en manos de gentiles y la presencia del Señor se había retirado para el pueblo de Israel, porque este era el testimonio para ellos de que el tabernáculo tipificaba la presencia del Señor, ¿cierto? Pero solo, fíjese, y como lo narra Esteban, solo el tabernáculo pudo volver en tiempos de David, un tiempo largo, ¿cierto? Aunque estuvo salvaguardado y alguien lo estuvo cuidando, solo se pudo restablecer en tiempos de que el rey David se levantó, cuando él fue elegido como rey de Israel. Y en su hijo Salomón, así como lo está narrando Esteban, se edificó templo para establecer el tabernáculo allí y que el pueblo pudiera reunirse para presentar ofrendas a Dios. Noten la importancia de lo que era el tabernáculo para el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero ¿por qué Esteban, ya finalizando esta parte de su discurso, llega ahí? Y es porque quiere dejar algo en claro. El mensaje de Esteban implícitamente, ¿cierto? Implícitamente para los de Sanedrín es que aunque Dios desea que su pueblo le adore, dando como testimonio el tabernáculo de reunión y el templo, y el pueblo de Israel siempre le daba la espalda teniendo una actitud de incredulidad y de rebeldía, ¿cierto? Ese era el mensaje implícito que Esteban quería darles a los del Sanedrín. Si usted y yo recordamos lo que hemos visto a través de la Escritura, en el libro de Jueces hay una frase que se repite 2 veces, y es la siguiente, Jueces 17:6 y Jueces 21:25. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué quiere dar a entender Esteban a los del Sanedrín? Y allí ahorita vamos para allá a una cosita, y es que el pueblo tuvo el tabernáculo, la presencia de Dios, ¿cierto? El pueblo tuvo el tabernáculo, la presencia de Dios. Pero note que Esteban en su discurso, finalizando su discurso, cita al profeta Isaías, diciendo, bueno, ¿acaso cuál es la casa o el templo de Dios? ¿Cierto? Note que Esteban cita a Isaías sobre la casa o el templo de Dios, diciendo que esta casa o este templo no fue hecha por mano de hombres, ¿cierto? Pero implícitamente, ¿qué era lo que quería transmitirle Esteban a ellos? Que el pueblo se había vuelto religioso, porque encontraron no solo en el tabernáculo y en el templo, ese lugar de reunión, no solo encontraron eso, sino habían vuelto de esto amuletos o lugares para que ellos se enaltecieran y para que ellos se dieran a conocer, pero más no verdaderamente porque estuviesen presentando honor, honra y gloria o presentando una verdadera ofrenda delante del Señor. El templo se había vuelto, además de un lugar de reunión, se había vuelto un lugar donde la gente iba por conveniencia. Se había vuelto un lugar donde los fariseos y el pueblo judío practicaban una religiosidad. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 11, versículo 17. Marcos capítulo 11, versículo 17. Y dice el Señor Jesús ahí, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Iban al templo a saciar sus necesidades, mas no a adorar, a presentar verdaderamente sus ofrendas. Había caído el pueblo en una religiosidad, pero aún y con todo eso, cuando Esteban les empieza implícitamente a decir esto, ellos más se airaban. La vida del religioso es así. La vida del religioso, cuando se les toca con la verdad, se ofende. Y esto pasaba con el sumo sacerdote y con los que estaban allí en el Sanedrín, y aún con los que habían acusado a Esteban. Esto pasaba con ellos, porque les molestaba que Esteban a través del Evangelio les mostrara que el pueblo necesitaba al Mesías y que el Mesías ya había llegado, pero ellos no habían querido reconocer esta gran verdad. Por eso Esteban, en defensa, en su discurso comienza, vuelvo y reitero, desde el principio, llevando al pueblo
con el pacto de la promesa que Dios había establecido en Abraham, pasando por Moisés, llevándoles a la ley y llegando a David para mostrarles el tabernáculo, pero también implícitamente dejándoles ver que el pueblo se había vuelto religioso. Religioso se había vuelto el pueblo. La adoración verdadera no necesita de un lugar específico. La adoración verdadera no necesita de un edificio específico. Pero sus vidas se habían vuelto religiosas. Y esto me hace recordar la conversación que tuvo el Señor con la mujer samaritana. Y era que era necesario que los adoradores adoraran en espíritu y en verdad. Porque llegaría el día en donde no se le podría adorar al Padre. ¿En dónde? En Jerusalén. Implícitamente Esteban lo que quería dejar en ellos era que al Señor se le adora en espíritu y en verdad y de corazón, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que adorarse. Lo que quería dejarles Esteban era en un tabernáculo o en un templo. Ahora, a través de Cristo nosotros podemos presentar una adoración en espíritu y en verdad. Hoy que ya conocemos esta verdad. Pero mis hermanos, quiero decirles algo en esta mañana. No permitamos que nuestra vida caiga en religiosidad. Porque podemos estar cayendo en religiosidad cuando aquí levantamos las manos, cerramos los ojos, lloramos o presentamos ofrenda al Señor, pero en nuestras casas no adoramos al Señor. En nuestros trabajos no adoramos al Señor. En nuestras actividades cotidianas no adoramos al Señor. Y eso era el discurso que Esteban estaba dejando entrever allí para estos fariseos. Porque más adelante les habla de una circuncisión, no quiero tocar el tema, más adelante le habla de una circuncisión, y esa circuncisión era una señal del cambio, o era una señal de que alguien hacía parte del pueblo de Israel. Pero Esteban les narra sobre una circuncisión del corazón. El pueblo de Dios había caído, bueno, el pueblo de Dios, hasta ahí, hasta ese punto, estos hombres habían caído en religiosidad, pensando que el tabernáculo y pensando que el templo era lo más grande que ellos tenían, pero aún, como lo vimos en Marcos, no hacían uso verdaderamente del templo como debían hacerlo. Habían hecho del templo una cueva de ladrones. Y si hacemos un paralelo, y con todo el respeto, pero si hacemos un paralelo de ese tiempo acá, ¿qué ha cambiado? Lugares, sinagogas de Satanás, donde se predica una doctrina en contra de lo que la Escritura verdaderamente enseña. Lugares en donde se habla de Cristo, pero han vuelto estos sitios cuevas de ladrones. Ha caído en religiosidad. Ha caído en religiosidad el pueblo de Dios. Ha caído en religiosidad aquel o aquellos que creen que verdaderamente presentan ofrenda a Dios. Esto me lleva a un punto número 3, y es que la religiosidad conduce a la desobediencia y a la rebeldía. Versículos 51 al 53. Duros de cerviz, les dijo Esteban, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como a vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste? En esta parte, ya finalizando su discurso, Esteban usa la misma frase que Dios usó en el desierto para con el pueblo de Israel cuando adoró al becerro de oro. Éxodo capítulo 33, versículo 3 y 5. Éxodo capítulo 33, versículo 3 y 5. Dice el versículo 3: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El versículo 5 del mismo capítulo dice:
Porque Jehová ha dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Esteban usa la misma frase que el Señor usó con vuestros padres. Con nuestros padres, como lo venía narrando en todo el capítulo. Dejándole ver que así como esos padres fueron un pueblo de dura cerviz en el desierto, por obstinados, por desobedientes, por rebeldes, así también estaban ¿quiénes? Ellos. Seguían un ejemplo de sus padres, sus corazones no habían sido cambiados, incrédulos y sus oídos cerrados a lo que Dios ha venido hablando al pueblo y nación de Israel desde el pacto que se hizo con Abraham. Note que desde el desierto al tiempo que estaba Esteban usaron la misma frase, o el Señor permitió que se usara la misma frase. Aquí viene una buena pregunta: ¿cuánto tiempo había pasado? Pero la característica del pueblo seguía siendo ¿qué? La misma, un pueblo de dura cerviz. Pero a ese momento ellos seguían con un corazón duro. Estos hombres seguían con un corazón duro, tanto que Esteban, como lo dije hace un momento, les dice que tenían un corazón incircunciso, ¿cierto? Su corazón no había sido circuncidado, dejándole ver que así como la circuncisión para ellos era una señal del pacto con Dios que había hecho con Abraham, así también Dios pedía una circuncisión, pero no solo de señal externa, porque la circuncisión en el prepucio para los hombres era una señal externa. Pero Esteban le recuerda que la circuncisión no era solo una señal externa, sino una señal interna, que demandaba a los hombres, así como lo había hablado a sus padres por medio de Moisés también. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Note que el Señor le dice al pueblo: y circuncidará Jehová Dios tu corazón. ¿Cómo circuncida Dios el corazón del pueblo? Hasta ahí entonces. Hasta ahí estaba el pacto mosaico, la ley, ¿cierto? Por eso en Deuteronomio 6, Él da un mandato a los hombres para que no solo guarden, lleven en sus caminos, sino atesoren y pongan en práctica todo lo que el Señor les había hablado, ¿cierto? De una manera en que cuando ellos verdaderamente amen a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con su vida, testificaran de que el Señor había hecho algo en sus corazones, ¿cierto? Ahora, ¿cómo circuncida el Señor el corazón de usted y yo como creyentes? ¿A través de qué? Del Evangelio de Cristo, del Evangelio de la promesa del pacto. Por eso la circuncisión en un creyente no debe ser solo externa, sino también interna. ¿Y lo externo será fruto de qué? De lo interno. Lo externo será fruto de lo interno. Porque vuelvo y reitero, ¿por qué Esteban les estaba diciendo sobre la circuncisión? Eran palabras fuertes para estos hombres. Porque la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho allí con Abraham. Para los hombres, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se estableciera que todos los que habían sido circuncidados eran parte del pacto que Dios había hecho con Abraham. O sea, eran parte del pueblo. Pero hoy, ¿será necesario circuncidarnos externamente? No. Hoy la circuncisión, retomando esa palabra y trayéndola, es una circuncisión interna. Por eso recuerdo cuando veíamos allí en Hechos que Pedro predicaba en su primer sermón, ese compungimiento que hubo en sus oyentes, en el corazón. Y eso es lo que hace el Evangelio de Dios.
Eso es lo que hace el Evangelio de Dios en la vida de una persona. Eso es lo que hace el Evangelio de Dios en la vida de una persona. Ahora, quiero decirle que la religiosidad condujo a este pueblo a desobediencia y a rebeldía. La religiosidad condujo a este pueblo a la desobediencia y a la rebeldía. Esteban usa una frase que ellos resistían al Espíritu ¿qué? Santo. En Isaías capítulo 63 versículo 10. Note que estamos mirando palabras del Antiguo Testamento para sustentar hasta ese punto lo que Esteban quería manifestarles a ellos, porque ellos conocían las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras. Isaías capítulo 63 versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué está diciendo Isaías en esta parte? ¿Qué está diciendo Isaías y qué es lo que está recordándole Esteban a estas personas o a este pueblo que creían que eran pueblo, que habían caído en religiosidad? Que esa religiosidad los había hecho rebeldes y que aún el mismo Espíritu Santo se había vuelto ¿qué? Enemigo de ellos, del pueblo, por su rebeldía. La religiosidad conduce a que resistamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos volvemos rebeldes, porque nos volvemos necios, porque solo esperamos pensar en señales y testimonios externos, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Por eso el Señor días atrás, ¿cierto?, había llamado hipócritas a los fariseos, manifestándole que sus labios le honraban, pero sus corazones ¿qué? Estaban lejos. Además de eso, Esteban les acusa de haber matado al justo. Si usted ve otra vez lo que leímos ahorita, aquel que había sido prometido desde Abraham. Por eso Esteban narra y argumenta desde Abraham, y que vino a salvar el pueblo de Israel y a sus escogidos. Pero ellos en su necedad le entregaron y le mataron, siendo así transgresores de la ley, ya que habían recibido la ley y no le aguardaron o no la guardaron. Por eso en el versículo 53 Esteban termina su discurso diciéndoles: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la ¿qué? Guardar. Mis hermanos, así como Esteban quiere en su discurso persuadir y hacer saber la promesa de Dios desde su eternidad, decreto para su pueblo y sus escogidos, de que enviaría un justo para salvador de todos los hombres escogidos, porque por causa del pecado allí en el Edén el hombre entró en enemistad con Dios, y ningún hombre puede acercarse a Dios por decisión propia. Ninguno. Necesitamos un mediador, necesitamos un sustituto, necesitamos un salvador, necesitamos un reconciliador. Afuera mucho se dice que todos creen en Dios, pero eso es una circuncisión externa, porque interna su corazón es hipócrita. Siempre recuerdo que mi hijo me pregunta a veces: papá, él es cristiano, él conoce a Dios, y yo le digo: ¿por qué? Porque me dijo: Dios te bendiga. Yo le dije: pa, no sabemos, pero solo el fruto verdadero de un arrepentimiento y de una conversión genuina en Cristo Jesús dará testimonio que ha habido un corazón que fue verdaderamente transformado y compungido por el Evangelio. Eso era lo que Esteban quería hacerles entender a estos hombres que estaban allí. Un pacto de la promesa que Dios había hecho con Abraham, y que al pasar el tiempo ese pacto seguía presente. ¿Y cuál era ese pacto? Que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era la simiente de Abraham? ¿O que vendría a través de Abraham? Cristo. Cristo.
Simiente que había sido prometida desde la caída del hombre. Simiente que había de pisar la cabeza ¿de quién? De Satanás. Y lo hizo en la cruz. Y lo hizo en su resurrección. Por eso, mis hermanos, hago un llamado en esta mañana a que no caigamos en religiosidad. Iglesia, no caigamos en religiosidad. No pensemos que porque venimos a la iglesia o porque tenemos un lugar, un templo en donde el Señor pueda reunir, y esto no es solo un llamado a la iglesia local, sino a la iglesia universal, el que nos pudiese escuchar. No pensemos que porque tenemos al Señor, al Evangelio, no pensemos que porque tenemos la gracia hoy derramada en nosotros, o porque tenemos un lugar donde congregarnos, ya lo tenemos todo. No es necesario que usted y yo testifiquemos de Cristo, que Él verdaderamente nos ha hecho un llamado para hacernos partícipes de la gloria eterna y tener todos los beneficios de la unión con Cristo, ¿cierto? Pero que nuestra vida testifique de Cristo, que verdaderamente haya un cambio interno, no solo externo. Ahora, bueno, mejor un poco esta frase: no puede haber un cambio externo si no hay un cambio interno. Porque si pensamos que el cambio externo nos hace ser verdaderos testimonios de que hemos recibido, o bueno, recibido no, de que el Señor nos ha llamado, pero internamente nuestro corazón sigue siendo hipócrita, pues ya ahí está el resultado. No permitamos que la religiosidad endurezca nuestros corazones. No permitamos que nuestras oraciones, nuestros altares familiares, nuestros hábitos de llevar los medios de gracia se vuelvan religiosos. Porque muy bonito acercarnos al Señor, muy bonito congregarnos, guardar el día del Señor, muy bonito llevar los altares familiares, muy bonito leer la Escritura, gloria a Dios por eso, y debemos hacerlo. Pero si no hay un cambio, mi hermano, voy a decir algo, y es que no dejaremos de ser los mismos hipócritas a lo que el Señor le dijo a los fariseos, porque no hay un cambio de corazón. Esteban quería, vuelvo y reitero, argumentar su acusación, llevando a estos hombres a entender que en Cristo, y que Cristo era el Salvador, y que en Cristo se cumplía la promesa de gracia, la promesa eterna que Dios había hecho desde el principio. Por último, quiero cerrar con unas aplicaciones. Son 3, voy a ser muy rápido ya que el tiempo apremia. Como primera, esta aplicación es: Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus promesas hechas a través de la historia son cumplidas en Cristo Jesús. Son cumplidas en Cristo Jesús. Son también para su pueblo escogido, para el pueblo que hoy es llamado a través del Evangelio. Y es transformado por la buena noticia y por el poder de su Espíritu Santo. Esas promesas son también para usted y para mí. Esas promesas que vemos a través de toda la Escritura son para los que hemos sido llamados a través de la buena noticia de la simiente, de la buena noticia del Salvador. Aplicación número 2. Usted y yo fuimos llamados a adorar al Señor en todo momento. Usted y yo fuimos llamados a adorar al Señor en todo momento, dando testimonio de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. No caigamos en la religiosidad de solo ser unos asistentes, de solo ser unos creyentes mecánicos, de buscar beneficios. De solo tener un buen comportamiento en lo que refiere al lugar donde nos congregamos como iglesia local. Porque a veces
En nuestra iglesia vivimos una vida muy piadosa, pero en nuestros hogares, con nuestra familia, en medio de nuestros trabajos, en medio de los lugares donde estudiamos, en medio de la calle donde nos movemos, que nuestra vida sea una vida verdaderamente cristiana, no una vida religiosa, viviendo una vida contraria a lo que Dios ha ordenado en su palabra. Que el Señor nos ayude a no caer en esa religiosidad, porque es bueno que nos autoexaminemos. Parte del discurso de Esteban para estos hombres del Sanedrín era que se sintieran confrontados, implícitamente entendieran que ellos no podían ser buenos sino a través de Cristo Jesús. Y por último, quiero dejar esta aplicación, que solo en Cristo podemos vivir una vida de obediencia a sus mandatos, solo a través de Él. Solo a través de Él. Nadie puede decir que sin Cristo es una persona intachable. Nadie. Solo a través de Él y solo en Cristo podemos vivir una vida de obediencia a sus mandatos. Esto me hace recordar al joven rico. ¿Sí se acuerdan? Yo he cumplido toda la ley. La he cumplido toda. Ah, bueno. Vende lo que tienes y repártelo a los pobres. ¿Qué dice la Escritura? Creo que ya sabemos el fin de lo que dice la Escritura ahí en esa parte. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a entender que hay una promesa, hay un pacto que Dios hizo desde el principio, que se cumplió en Cristo, pero que ese pacto no solo fue para el pueblo de Israel, sino para todos los que hemos creído en esa simiente en Cristo Jesús. Pero no podemos caer en religiosidad como estos hombres estaban cayendo, y no podemos caer en rebeldía, aún permitiendo que la religiosidad gobierne nuestras vidas, sino que el Señor nos ayude verdaderamente a tener un cambio de corazón y a guardar su palabra y a guardar aún la ley, a guardarla, pero solo a través de Cristo, ¿no? Que recordemos que sin Cristo no. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.